Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y una vez más, saludo desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de la escuela sabática. Un cordial saludo a todas esas personas que nos ven por esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre nos gusta comenzar con una oración, así que mi hermano y amigo John Morales, que tenga esa oración de inicio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado y ensalzado. Oh Dios, sea tu santo y bendito nombre. Te pido, Padre Santo, por nuestra iglesia, por la iglesia de mi amigo Edwin allá en Puerto Rico y por todas las iglesias adventistas que existen en el mundo entero, Padre Santo, y también por las no adventistas, por estas personas que son sinceras de corazón y que están sirviéndote de acuerdo a su luz. Padre Santo, bendícelos a todos, acompáñalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias John por esa hermosa oración. Y el título de la lección es Jesús gana, Satanás pierde. Y esa es la primera lección, ¿verdad? Para que tenemos, ¿verdad? Ya que se había terminado la otra. Y ese tema, Jesús gana, Satanás pierde, John. ¿Qué es lo que tú me puedes decir de ese tema? Bueno, vemos también el dibujo. Está el dragón acostado, que ha muerto, y está la cruz de Cristo con Cristo crucificado. Y ahí ya nosotros sabemos el título, ¿no? Jesús ganó, Satanás perdió. Y nos damos cuenta, ¿verdad? De que ahí dice que Jesús ganó y Satanás perdió, pero todavía nosotros, ¿verdad? No hemos tenido esa victoria en el sentido de estar en el cielo, ¿verdad? La vida eterna. Pero sí sabemos cuál es el resultado de lo que va a pasar. Ya nosotros sabemos que hay un equipo ganador, que es el equipo de Jesús. ¿A qué equipo tú deseas estar, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando? ¿Al equipo ganador o al equipo perdedor? Pablo nos advirtió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Ni no contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso se encuentra en Efesios 6:12. Apocalipsis 12 nos muestra quiénes son estos poderes que luchan con nosotros, cómo surgió este conflicto y lo mejor de todo, el resultado de la guerra: Jesús gana, Satanás pierde. Ahora, es importante darnos cuenta es que este tema que vamos a estar tocando, no todo el mundo lo toca, John. No toda iglesia toca este tipo de tema. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tocamos este tipo de temas, tenemos que hablar de la profecía y no todo el mundo le gusta entrar en la profecía, pero nos vamos a dar cuenta de que como cristianos y como hijos de Dios tenemos que saber de profecía. Dios nos puede tocar los puntos importantes que daremos en esta lección. Claro que sí. Tenemos aquí unos 5 puntos importantes y el primer punto que vamos a tocar sería el conflicto cósmico. Apocalipsis 12 del 7 al 8. También vamos a tocar el otro punto, la batalla decisiva. También está en Apocalipsis 12, versículos 1 al 5 y 9. Los vencedores sería el otro punto. También está en el mismo capítulo, los versos del 10 y 11. Satanás contraataca. Está en Apocalipsis 12. Vemos los versículos 6, 12 y 16. Y el último punto, el ataque al remanente. Apocalipsis 12 y ya sería el versículo 17. Vamos a la parte del sábado, ¿verdad? El versículo para memorizar, Apocalipsis 12:17, que dice así: entonces el dragón se iró contra la mujer
y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y es titulado, ¿verdad? Jesús gana, Satanás pierde, como el mismo título. Nos damos cuenta, ¿verdad? De que en la historia ha habido ejércitos pequeños, John, que aunque han sido pequeños, pues ellos como quiera han tenido las victorias. A veces la gente nada más con ver el máximo, ¿verdad? De soldados ya dice, bueno, ya perdimos. Si vemos lo que está pasando hoy en día, Ucrania, ¿verdad? Y Rusia, qué potencia tan grande es Rusia, ¿verdad, John? Contra Ucrania, pero con todo y eso, poco a poco ese pequeñito pedazo le ha dado batalla y mira, Rusia no ha podido lograr lo que ha querido, ¿verdad? Con ellos. Así que Dios es igual con su pueblo. ¿Y qué pasa? El remanente también, Dios lo cuida y Dios lo guarda. Así que es importante que el que pelea nuestras batallas por nosotros es Jesús. Y no importa el ejército que venga. Si Cristo está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? John, ¿algún comentario en esa parte? Bueno, nosotros estamos hablando, ¿verdad? De lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ya más adelante, en el próximo, en el día del domingo, lo vamos a ver los detalles bien. Pues vamos al domingo, la batalla en el cielo, wow. Y todo tiene un comienzo, ¿verdad, John? Así que dice en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Primero lo que tenemos que saber es que esto es un conflicto cósmico que comienza en el mismo cielo, donde hay perfección y vemos cómo el enemigo, ¿verdad? El dragón, Lucifer, se revela contra el mismo Dios y él quiere retar a Dios. Y Miguel, que es Cristo, es el que se enfrenta. Eh, Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, que Miguel es el mismo Cristo y se enfrenta a Lucifer y ya sabemos cuál es el resultado. Jesús lo vence y lo lanza del cielo. A través de los símbolos de Apocalipsis 12 y 7 y 8 nos muestran un conflicto real que ocurre en el cielo, una batalla entre dos personas simbolizadas como Miguel y el dragón y sus respectivos partidarios, sus ángeles. Miguel gana y el dragón es expulsado del cielo. ¿Cómo surgió esta guerra? Lucifer usando la libertad de elección con la que el Dios del amor le había creado decidió tomar por la fuerza el dominio del universo. John, y me detengo un momentito aquí. Hay colegas y personas que dicen que esto no fue una batalla, que esto fue algo de idea y que simplemente fue que hablaron y discutieron entre ellos. No, aquí el enemigo Satanás quiso medir fuerzas y quiso llevarse por la fuerza dominar el cielo. Eso yo no entiendo que eso fue así. Así que dice, en este conflicto no hubo ángeles neutrales, o apoyaban a Miguel o al dragón. Al extenderse el conflicto de nuestro mundo, las posibilidades son las mismas. O estoy con Miguel o estoy contra él. Importante, ¿quiénes son los más que están cerca de Dios? El mismo Lucifer. En aquel tiempo, ¿verdad? Los ángeles estaban bien cerca de Dios. ¿Cuál fue la provisión que se hizo para ellos? En aquel momento, o estás con Lucifer o estás con Miguel. En este tiempo no hay términos medios, John, sino con Dios o con Satanás. No hay nada más. John, ¿algún comentario del domingo? Claro que sí, y yo quiero decirlo porque verdaderamente, como tú dices, hay muchas personas que no entendieron bien esta parte del conflicto cósmico. Y yo quiero decirte, querido hermano, que este conflicto cósmico no sucedió de la noche a la mañana. O sea, no sucedió rápidamente. Hubo un largo plazo. Satanás cuando estaba como Lucifer, él veía su hermosura, veía que él era más hermoso que todos los ángeles, veía que él tenía más privilegios que todos los ángeles, que él resplandecía
un poco menos que Cristo, pero casi igual que Cristo. Entonces, él se llenó de celos, se llenó de envidia, y Cristo por mucho tiempo en el cielo le fue dando advertencia. No fue que esto sucedió rápido. Cristo leía su corazón y le fue dando advertencia y le decía: retráctate de lo que estás pensando o de lo que vas a hacer. Sígueme. Eh, pero él siguió con sus planes en su mente, siguió con sus planes. Entonces él lo que hizo fue una política, Edwin. Hizo una política en el cielo. Él empezó a decir que la ley de Dios no era perfecta, que si él gobernaba el cielo, él pondría otras leyes, porque la ley de Cristo era como algo, vamos a decirlo así, como si fuera algo como allá en Cuba, era como Fidel Castro, ¿no? Que tenía que hacer así y así. Entonces, eh, empezó a engañar a los ángeles, los empezó a engañar uno por uno, le empezó a hablar en el oído a uno por uno, y muchos, mira que la tercera parte de los ángeles se fueron con él y no entendieron, pero también hubieron muchos ángeles que le hablaron a los otros ángeles y le dijeron: mira, no sigas a Lucifer. Quédate con Dios, quédate con Cristo, aquí estamos más seguros. Pero muchos volvieron atrás, Edwin, muchos se retractaron, pero los que no se retractaron fue lo que hicieron la guerra en el cielo. Y no fue una guerra de debate, no fue una guerra de palabra, fue una guerra física. Satanás quiso sentarse a la fuerza en el trono donde se sienta Dios. Él quiso sentarse en ese trono y a la fuerza quiso sentarse en el trono. Y mira, Dios eso ya no podía permitirlo. ¿Cómo va a permitir que Él venga y se siente a la fuerza en un trono tan sagrado que le pertenece solo a Él? Por eso mismo fue que Cristo ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Tuvo que arrojarlos. Pero Dios esperó hasta el último momento para poder arrojarlo. Pero Satanás ya se fue demasiado lejos. Y tomando, ¿verdad? Esa parte que John está diciendo, la del lunes, el ataque de Satanás, que voy a pedirte, John, que la discuta, ¿verdad? Esa parte del lunes. Vemos que también cuando él ataca en la tierra a Cristo, no es no es nada de ideas o de argumentos, como tú dices. Eso fue violencia. Todo el tiempo ha sido violencia contra el reino de Dios. Así que, John, si nos puedes tocar en la del lunes, el ataque de Satanás. El ataque de Satanás, la batalla decisiva. Yo quisiera leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Para comprender esta batalla de este conflicto cósmico, nosotros debemos interpretar primero los símbolos usados para describir a los distintos personajes involucrados. Y mira, el versículo lo dice: se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Pero si nosotros esto pasó literalmente y también pasó simbólicamente, porque la mujer en Apocalipsis, ¿qué es lo que significa la mujer? Porque estamos hablando de símbolos y de profecías. La mujer que estaba para dar a luz es la iglesia de Cristo. Y entonces ese hijo que nació era Cristo que iba a nacer. Y el dragón se para frente a la mujer para devorar a Cristo cuando naciese. Y eso sucedió con Faraón. Vemos que Faraón era qué cosa. Él pasó lo mismo con Moisés, perdón.
Moisés cuando nació, Faraón también trató de matar a Moisés cuando nació, ¿no? Entonces, cuando nació Cristo, también Herodes trató de matar a Cristo tan pronto como él nació, pero no se pudo porque sabemos que Cristo lo tenía todo al control. La iglesia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y Jesucristo perseguido desde su infancia, arrebatado al cielo, y es el que recibe la autoridad sobre todas las naciones. Bien, vamos a la parte del martes. Aceptemos la victoria de Jesús. Hay gente que piensa, ¿verdad? Este, ¿cómo que Jesús ha vencido si esto no se ha terminado, ¿verdad? Pero sí sabemos que desde el principio siempre ha derrotado a Satanás. Lo derrotó en el cielo, lo derrotó en la tierra y lo va a derrotar también cuando Cristo venga y lo destruya. Los vencedores, dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando, cuando Satanás ve que tiene a Cristo en la cruz, John, que ya lo tiene vencido, que verdaderamente muere Cristo, eh, Satanás hace fiesta y los demonios porque piensan que ellos han ganado, pero al revés, lo que hicieron fue que Cristo ganara la victoria. Como vimos, Jesús es el vencedor y nosotros vencemos también por medio de la sangre de Jesús. Ahora bien, aunque ha vencido el triunfo final, Jesús es todavía futuro. ¿Significa esto que nosotros aún no somos vencedores? Sí, claro que sí. Por medio de su sangre somos vencedores, ¿verdad? Aunque el triunfo final es postergado, nuestra victoria no. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Somos vencedores y al que venza, Dios le dará todas las cosas. Así que importante, mi querido amigo que nos estás escuchando, ya Cristo venció, ya Cristo nos perdonó. Lo que tenemos que hacer es entregarnos a Él, pedir perdón, confesar nuestros pecados y esa sangre preciosa va a borrar esos pecados que hemos hecho. Y somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. John, vamos a ver si tienes algún argumento. Si no, miércoles, la mujer del desierto. La mujer en el desierto, que Ujú. viene siendo lo mismo, Satanás contraataca, ¿no? Y dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Entonces, aquí estamos hablando un poco de profecías, ¿no? Estamos hablando de 42 meses, que viene siendo lo mismo que 1260 días, y también es lo mismo un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. Y aquí vemos que Satanás contraataca, ¿verdad? Porque cuando el dragón ha sido arrojado a la tierra, cuando Dios lo expulsó del cielo, persiguió a qué cosa? Persiguió a la mujer. Persiguió a la mujer que ella había dado a luz al hijo varón. Entonces se fue Satanás en contra de quién? Se fue en contra de la iglesia de Cristo. Se fue a perseguirla. Entonces hubo un periodo de tiempo que son los 1260 días, que en profecía son 1260 años, donde Satanás toma el poder y persigue a la iglesia de Cristo de tal manera que en estos 1260 años la iglesia está sufriendo, la iglesia está siendo contraatacada grandemente, y nosotros sabemos que Constantino, cuando Constantino vino y abrió, se unió al cristianismo y dijo, bueno, yo me voy a unir al cristianismo, pero
yo voy a poner mis propias reglas. Yo en vez de seguir guardando el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Y ahí comenzó lentamente a poner la iglesia siendo una iglesia no perfecta, no una iglesia cristiana, sino que la iglesia se corrompe porque empieza, él quita los ídolos. Voy a quitar los ídolos, pero ahora voy a poner santos. Y empieza a poner los santos, a San Pedro, a San Martín, y ya lo misma idolatría que había antes, él la pone, pero la disfraza. La disfraza de tal manera que la gente empieza a adorar a Cristo crucificado, empiezan a poner velas, empiezan a poner cosas y la iglesia comienza a coger fuerza, pero es una iglesia apóstata, es una iglesia que no está siguiendo las doctrinas de Cristo. Y esta iglesia apóstata crece de tal manera que ponen un papa, ponen cardenales, ponen cosas que se mezcla también con qué cosas, se mezcla también con la política. Entonces ya es una iglesia que tiene que ver con el Estado y empiezan a poner leyes y de una manera o de otra ya vino la Santa Inquisición, donde estos verdaderos cristianos que sirven a Dios, que siguen la doctrina de Cristo, tienen que sufrir la muerte en hogueras, en torturas, y en cosas. Perdóneme que yo lo hable así abiertamente, pero querido hermano, va a llegar el momento que ya no se va a poder hablar abiertamente porque vamos a ser perseguidos por lo que estamos hablando y también vamos a tener que sufrir como estos periodos de los 1260 años. Después que pasan los 1260 años, la mujer sabemos que se va al desierto. El dragón, ¿qué cosa arroja de su boca? Arroja agua como un río para ahogar a la mujer. Y el agua en profecía significa gente, significa muchedumbre. O sea, el dragón utiliza toda esta gente, toda esta muchedumbre para matar a la mujer. Pero mira qué cosa increíble. La tierra abre su boca y se traga el agua. O sea, toda esa gente, toda esa muchedumbre que estaba persiguiendo a la mujer para ahogarla, muere. Porque la tierra abre la tierra abre su boca y esa agua entra dentro de la tierra. Y lo seguiremos hablando más adelante. Y bien importante eso que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque lo interesante es que el poder que tuvo el enemigo, ¿verdad? Fueron los 1260 años, pero eso es profético, profético, eso estaba ahí registrado. Usted puede buscarlo, lo que John acaba de decir, no es nada inventado. Usted busca en la historia y eso está allí. Todos esos datos de cómo al principio Satanás persigue a la iglesia, pero como ve que cada vez que entre más mata cristianos, más se convierte al cristianismo. Pues cambió la estrategia, dijo, no, 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 espérate. Ahora yo lo que voy a hacer, me voy a infiltrar en la iglesia. Y es el dato que John acaba de decir, que no es un invento de él, búsquelo en la historia, que eso está allí. Así que nos damos cuenta de que el mismo Dios, por medio de su palabra, nos muestra los tiempos, cómo iban a ocurrir y cuánto tiempo iba a estar perseguida, ¿verdad? La iglesia. Pero vamos entonces a la parte del jueves, el remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Y qué es remanente? Remanente es lo que queda, lo poquito que queda, ¿verdad? Lo que sobra, ¿verdad? Entonces, ese remanente también es atacado por Satanás, John. Y dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ese remanente es eso que se acaba de mencionar ahí. ¿Y cómo usted lo distingue? Porque ellos guardan los mandamientos. Hay personas que no quieren guardar los mandamientos. Dice que los mandamientos ya están obsoletos, que ya eso está crucificado en la cruz.
Los mandamientos siguen vigentes, porque usted tiene que estudiar la Biblia y darse cuenta que está la ley moral, pero también está la ley ritual. Así que nos damos cuenta de que ese remanente permanece. A partir del 1798, el ataque de Satanás no se centra en todos los hijos e iglesias que surgen de las iglesias perseguidas, sino en el resto del remanente. Este es un pequeño grupo con dos características principales: guardar los mandamientos de Dios, que restaura la validez de la olvidada ley de Dios. Ese es el objetivo del remanente, restaurar la ley de Dios olvidada. Es importante que nos demos cuenta de eso. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Son fieles al Salvador. Así que en Jesús y por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, el remanente tiene la victoria asegurada. ¿Y sabes quién es ese remanente, mi querido amigo? Tú y yo. ¿Algún comentario, John, en esa parte? Si no, pues para que entonces lea la porción del espíritu de profecía. Claro que sí, mira, el ataque al remanente y el versículo es claro. Dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién, contra el gestor de la descendencia de lo que quedaba de esa mujer, de lo que quedaba de esa iglesia. ¿Y cuál era lo que quedaba de esa iglesia? Porque la iglesia la mujer simboliza la iglesia de Cristo. Pero ¿qué es lo que quedaba de esa iglesia? Lo que quedaba de esa iglesia era una pequeña descendencia, una pequeña multitud que eran los que guardaban los mandamientos de Dios y que tenían el testimonio de Jesucristo. Entonces, no importa a qué iglesia tú estás yendo, querido hermano, pero si tú tienes los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo, eso es lo que te va a ti a ser parte de este remanente, querido hermano. Ese remanente que guarda los mandamientos de Dios, pero no 9 mandamientos, ni 8 mandamientos, 10 mandamientos, porque la palabra dice, el que guardare toda la ley, pero que ofendiere en un punto, es culpable de todos. Entonces, si tú guardas los 10 mandamientos completos, no vas a ser culpable de nada porque estás guardando los completos, no estás ofendiendo en ningún punto. Y tú tienes el testimonio de Jesucristo, querido hermano, tú vas a ser parte de ese remanente. Pero claro, Satanás va a atacar a ese remanente y lo va a atacar ahora, en estos últimos días de la humanidad. Satanás va a hacer lo mismo que pasó en los 1260 años que estos cristianos sufrieron en la hoguera, que sufrieron todas esas calamidades ahí en la Santa Inquisición. Querido hermano, va a suceder lo mismo y dice que va a ser hasta peor que los 1260 años, pero no va a durar tanto tiempo como duró los 1260 años. Que aunque tú seas parte del remanente, querido hermano, prepárense porque vamos a tener que sufrir cosas mayores de lo que sufrieron estos cristianos los 1260 años, pero no va a ser por largo tiempo. Va a ser por un tiempo limitado y tan corto que mucha gente no se va a dar cuenta. Algunos de nosotros iremos a la muerte, algunos de nosotros Dios nos pondrá a dormir porque no vamos a poder resistir las pruebas que vienen finales, pero Dios sabe que si somos fieles y justos, la recompensa será grande, querido hermano. Así que no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo ni tampoco pierdas pensando en qué equipo tú vas a estar. Métete en el equipo de Cristo, porque ya Él ganó la victoria en la cruz, cuando murió en la cruz. Por eso le dijo al ladrón,
de cierto te estoy diciendo en el día de hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso, aunque él lo que llevó fue una vida de maldad, pero se arrepintió en el último momento de su vida. No esperes tú llegar al último momento de tu vida para arrepentirte. Hazlo ahora. Ahora es el día de tu salvación. Y para terminar, querido hermano, quiero leer en estos manuscritos de la Elena E. de White, manuscritos inéditos en el tomo 3 y en la página 97. Mira lo que ella escribió. Dice, Dios nos ayudará en el tiempo de necesidad, pero no nos obligará a amarlo y a obedecerlo. Debemos darle nuestro amor indiviso. Quiere que confiemos en Él y que hagamos de Él nuestro confidente. Entiende nuestras necesidades y tiene amplios recursos para ayudarnos en todo tiempo de angustia. No somos abandonados para que libremos nuestras propias batallas, sino que tenemos la ayuda de Cristo y en su nombre podemos salir victoriosos, querido hermano. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, querido hermano, esperemos de todo nuestro corazón que analices esta lección, que estudies tú mismo las profecías, vete a los escritos de Elena G. de White y vete a la Biblia y estudia las profecías. Y el mejor libro para poder entenderlo es El conflicto de los siglos. Estúdiatelo, vas a ver todo lo que pasó en el pasado, en esos 1260 años, y vas a ver lo que va a venir en el futuro, y también vas a ver en el tiempo en que tú estás viviendo. En ese libro te lo recomiendo. Por favor, estudia profundamente las profecías. Y con esto me despido. Bien, y recuerdo nuestras redes sociales, nos puede buscar por Facebook y YouTube. A mi compañero usted lo busca Noticiero Morales y a mí me puede buscar delvalle.e. También nos puede buscar por Instagram, ahí usted pone Del Valle 2022 y también nos puede buscar por TikTok también. Así que este ha sido otro programa más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.